Durante muchos años en América Latina hemos entendido las normas como requisitos locales. Cada país hace 30 años venía construyendo su propio sistema de normalización, su propio catálogo. Incluso hubimos quienes creamos la calidad de exportación como una forma de diferenciar los productos. Sin embargo, el comercio internacional, al paso de los años, hizo algo muy interesante. Nos obligó a aceptar que la calidad no puede ser algo nacional. Y así nace la normalización internacional, en donde actualmente los países hispanohablantes tenemos una participación no tan copiosa como quisiéramos, pero ya estamos participando. Colombia tiene una historia particularmente interesante en este proceso. Mientras México ha desarrollado su sistema de normalización con una alta convergencia hacia América del Norte, Colombia lo ha desarrollado con una lógica más hacia estándares internacionales desde su origen institucional. Esto nos ha dado dos resultados diferentes. En México, un sistema profundamente conectado hacia las cadenas productivas de Norteamérica, y Colombia con una vocación eminentemente internacional. Vamos a platicar hoy en un tema muy interesante con una profesional con alta experiencia en estos temas, y vamos a entender por qué esta diferencia no es meramente académica, es estratégica. Bienvenidos acá entre nos. Bienvenidos a un capítulo más de Acá Entre Nos, en donde platicamos de temas de actualidad, de comercio internacional, regulatorios y, por supuesto, de infraestructura de la calidad. Hoy tenemos a una invitada con un perfil bien interesante que está encargada de la regulación y el tema de normas a nivel América Latina. Bienvenida, Lina. Muchas gracias por estar con nosotros en Acá Entre Nos. Gracias, Juan. Es un gusto, es un honor poder compartir este espacio. Es realmente diferenciador acá entre nos y encantada de estar acá para conversar. Muchas gracias. Bienvenida a México. Muchas gracias por estar de visita aquí. Y por cierto, felicidades. Vimos que tienes un encargo mayor en la empresa para la cual trabajas. Sí, Felicidades. muchas gracias. Es un desafío muy interesante y luego de 10 años de recorrer, como bien dijiste, todos los países de Latinoamérica, pues qué mejor que ponerlo al servicio de la industria ahora. Muchas gracias. Pues mira, vamos a empezar con una dinámica que nos va a permitir romper el hielo. Yo te voy a dar una serie de palabras y la idea es que tú nos des la primera idea que asocies con estas palabras. Norma. Reglas de juego. Certificación. Medalla del torneo. Auditoría. Eh, Arbitraje. Riesgo. Desafíos. Okay. Normalización en Colombia. eh, Muy avanzado. América Latina. América Latina, oportunidades. México. En pausa. Muchas gracias. Pues, si nos permites conocerte un poquito más, Lina, ¿cómo es que Lina Pulgarín llega al mundo de la normalización? De entrada, ¿cómo es que te acercaste profesionalmente, tomaste la decisión de quiero estudiar esto? Y después, ¿cómo fue ese camino para llegar a los temas de normalización o de infraestructura de la calidad que le llamamos actualmente? Sí, bueno, eso ya lleva bastante. Trataré de resumirte cómo fue. Yo en mis épocas de inicio de joven ingeniera fue en la industria manufacturera del sector eléctrico, evaluando la conformidad y la calidad de los productos, aseguramiento de la calidad de los productos. Como aseguradora de la calidad debes empezar por estudiar y comprender las normas y los criterios de construcción, fabricación
y evaluación de los productos. Entonces eso llevaba a que la compañía para la que trabajé tenía certificación de calidad, sello calidad colombiano y sistema de gestión de calidad también. Entonces hace que te involucres en una dinámica que terminas entendiendo de la razón de ser de lo que está escrito allí. Entonces, en el proceso de intercambio y de interacción, yo digo siempre mano divina ha sido el momento en el que se dan los pasos y oportunidades en la vida profesional, creo que de todos. Eh, Llegan las auditorías y en esas auditorías, en un diálogo muy abierto con uno de mis colegas auditores, me dice, ¿tú quisieras venirte a trabajar al Icoltec? Ok. Y yo, pues claro, ¿qué hay que hacer? Y así fue como empezó mi camino. Luego de estar 2 años y medio en la evaluación de la conformidad en la industria, fui a ser testigo y parte del proceso de auditoría y de elaboración de normas, ya del lado del CONTEC. Y fueron 3 años que tuve la oportunidad de recorrer industrias de todo tipo del sector eléctrico. Manufactura nacional, producto importado, inspección preembarque para exportación, aquellas épocas gloriosas de bastantes exportaciones de Colombia a toda la región, que sigue siendo glorioso, pero pues en esa época era muy fuerte Venezuela. Entonces, en mis épocas yo pasaba mucho tiempo inspeccionando lotes y entregas para allí. Y en ese proceso de auditorías, nuevamente, la estrella mano de Dios estuvo en una auditoría, uno de los gerentes para los que estaba haciendo la auditoría de gerencia y de proceso de gerencia, me dice, ¿te quieres venir a trabajar con nosotros? Y yo, claramente son oportunidades que analizas, evalúas y ya. Entonces ahí ya me fui del otro lado a ser auditada otra vez, pero ya con otro enfoque, con una experiencia de entender qué es lo que había sido el poder vivir, hacer las normas, vivir, evaluarlas y comprender las circunstancias económicas que cada industria tiene. Claro. Entonces, ese fue un poco el resumen de lo que me ha traído acá. Y ya luego la vida profesional durante estos años en que ya estuve en la industria privada me ha permitido entender y conocer los desafíos porque he estado más de la industria multinacional. Y en esa eh, parte de multinacional hay una serie de complejidades que, aparte de tener el desafío de llegar a todos los mercados, entender que lo principal es siempre cumplir con la regla. O sea, creo que la premisa que tenemos en este momento de nuestras compañías globales es apalancarnos en seguir las reglas y buscar cumplirlas, no importa lo que sea, con tal de llevar los cumplimientos al orden del día. Entonces, ese ha sido como el resumen y por qué terminé un poco elaborando normas y participando en comités, luego liderando comités, ahora liderando el Comité Electrotécnico Nacional Colombiano ante la IS y bueno, eh, seguimos adelante con más cosas y trabajos para adelante. Cuando empiezas a entrar a este mundo, ¿cuál fue tu visión, tu percepción del tema de la normalización en el sector industrial? A lo que me refiero es, en México, por ejemplo, es relativamente escaso en las licenciaturas, en el estudio de las carreras profesionales, en las ingenierías me refiero, la parte de normas que te enseñan. Entonces, en general, pues los ingenieros que se gradúan en las universidades en México conocen aspectos técnicos, pero es muy poco, muy tangencial el conocimiento, la experiencia, la cercanía que pueden lograr con normas, particularmente las internacionales o incluso las de sus propios países. Platícanos de tu caso, ¿cómo fue esta percepción? ¿Qué tanto viste a esas empresas estar realmente involucradas y con un buen conocimiento de las normas en general? Mira, lo que estás diciendo es muy cierto. De hecho, solo un maestro en todo el tiempo que estuve en mi carrera en la Universidad Nacional de Colombia
fue el que nos llegó a retarnos a leer normas técnicas. Me acuerdo muy claramente que fue una norma de pararrayos. Entonces nos planteaba la circunstancia de por qué la necesidad de tener normas y reglas y directrices claras para la fabricación de un pararrayos. ¿Cuál era la función del pararrayo? Entonces de ahí parte. Y básicamente creo que la forma en que la universidad y la academia puede acompañar el proceso tiene que ir de la mano con la industria, porque somos la industria la que tiene que llegar a forjar un poco el ejemplo de por dónde tiene que acomodarse en los currículums y los contenidos de asignaturas de las universidades. Pero eso, digamos que ya hablando un poco de la experiencia que estamos haciendo en Colombia, involucrando a los programas de jóvenes profesionales, tiene un futuro muy grande. Okay. Porque justo cuando están en las etapas de currículums y de universidad, es donde más interés y capturas más la inquietud por ese el concepto de ir a leer las normas. Porque la tendencia y hoy nos juega un papel muy retador y desafiante que tenemos herramientas ahora que preguntas, te arroja un resultado, vayas, tienes que tener algún tipo de conocimiento base para poder tener el criterio de si lo aceptas o no lo aceptas. Entonces, no es solamente hacer una pregunta y adoptar o recibir la respuesta que una herramienta te pueda aplicar, es tu criterio y formar criterio es con base en la construcción de documentos que otros técnicos expertos es un legado. La tecnología evoluciona, pero tienen una regla base que van tomando y van estructurando a partir de ahí. Entonces, definitivamente hay que reforzar esa alianza entre industria y universidad. Y creo que desde la normalización hay un reto que ahorita podemos poner más en práctica y es con estos programas de jóvenes profesionales llevarlos a que comprendan mejor la necesidad y el contenido de las normas. Con el tiempo que tienes de experiencia en estos temas, Dina, hoy en retrospectiva, eh, ¿qué piensas que es lo que la gente que no se ha metido realmente a temas de normas percibe de las normas, de la infraestructura de la calidad? Es decir, eh, probablemente yo tengo la idea de que se generan algunas ideas preconcebidas eh, de las normas que no necesariamente corresponden a lo que ya que estás en el tema y sobre todo cuando llevas eh, la experiencia que tú tienes en estos temas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cómo ves, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado tu forma de ver las normas de ese momento en que te iniciaste en estos temas al día de hoy? Fíjate que es una pregunta que me la tomo para el ciudadano, hasta para mi familia, para cualquier persona que cuando le explico lo que hago, Ujú. a veces no lo entiende, Sí, porque es algo que se da por hecho. O sea, como que sabemos que todo funciona, el metro funciona, los buses funcionan, un auto, un coche, el microondas funciona, todo funciona, pero nadie se devuelve un poquito más allá en cómo se desarrolló, con qué criterios diseñaron el producto, con base a qué parámetros pueden saber si el motor está desempeñando su labor como debe ser. Entonces, ahí se dan por sentadas y se da por hecho muchas cosas ujú, que tienen que funcionar porque muchos dicen porque así debe ser, pero porque debe ser es que alguien se gastó un tiempo y un poco claro. de pensamiento en escribirlo. Entonces, esa es la razón de cuando incluyes en tu día a día tu experiencia con normas, entiendes la razón de ser de toda la infraestructura de la calidad, pero el que no ha vivido ni trabaja ni actúa del lado de la evaluación de la conformidad o de alguna de las estructuras de la calidad, pues lo da por hecho. Sí, Entonces es una, ¿qué te digo yo? Es como, es un intangible. Que todos, si funciona todo es porque todo está bien, entonces no entienden que es debido a las normas, pero están ahí, sí, claro, están ahí. claro, claro, claro. Eh, aquí
en México, y supongo lo mismo es en Colombia y en otros países en América Latina, percibimos también el tema de las normas como burocracia, cargas, costos, tiempos, pruebas, etcétera, etcétera. Y esto de alguna manera percibimos llega a vacunar a las empresas en contra de estos temas, ¿no? Las predispone, seguramente no hemos tenido la paciencia, la explicación idónea para comunicar a las empresas de ese valor que realmente dices es el que tienen las normas en nuestros países, definitivamente. Sí, pero yo creo que lo que tal vez es la forma que vemos más difícil el proceso es cuando son reguladas. Entonces, cuando tú quieres como industria hacer un producto de calidad, buscas una norma que te muestre el camino para implementar los métodos, procesos y criterios de evaluación que Sí. te ayuden a decirle, a darle confianza a tu cliente, mi producto cumple porque tengo estos criterios y estos parámetros que ya evalué. Pero cuando ya, y es obviamente todos los gobiernos en su misión y deber de buscar atender objetivos y luchar porque se desarrollen estrategias de eficiencia energética, estrategias de políticas de seguridad y demás en el sector eléctrico. Entonces, cuando ya como política viene una reglamentación que impone, porque la norma es voluntaria, o sea, cualquier fabricante y cualquier productor puede llegar a decir voluntariamente y cumplo con esto. Pero cuando un regulador establece límites, criterios mínimos o rangos en los que tiene que la industria moverse, ahí es cuando el costo se vuelve un poco difícil de llevar. Entonces, si me preguntas, la parte regulatoria sí se ve como un sobrecosto, Sí. más que todo porque si no está bien controlado y bien vigilado, eh, te defraudas de ver que te tomas el trabajo de cumplir, además de la norma voluntaria, un requisito mandatorio, pero que no hay una correcta vigilancia o Claro, fiscalización. Entonces ahí es donde uno dice, ¿para qué lo pago y para qué cumplo si todo lo demás no me va a devolver un poco lo que invertí? claro. ¿Cierto? Entonces ahí es donde se percibe costoso. Y cuesta trabajo, sudor y lágrimas, como decimos, esfuerzo, tiempo, dinero, pero creo que si fuera el resultado parejo para todos, no se sentiría tan mal. Totalmente de acuerdo. La industria en México y asumo que en cualquier país del mundo percibe el tema de normas como algo necesario, pero como de repente como algo frustrante cuando ves que también deja espacio para una competencia desleal. Sí, Yo hago todo lo que está en mis manos para cumplir, para respetar las normas. Sin embargo, hay muchos otros jugadores que no lo hacen de la misma manera, sacrifican seguridad, calidad del producto a cambio de reducción de costos y esto pues expone a final de cuentas a las personas, a las familias. sí, exacto, así es. Tú estás actualmente en una empresa global, en una empresa muy importante, y nos platicaste hace un momento cómo fue tu evolución profesional. Y bueno, finalmente estás donde estás. ¿Qué nos podrías comentar de cómo es la visión de una empresa que no es global como la que actualmente estás, a la que hoy tienes, ¿no? Esas empresas que en su ADN ya traen todo este tipo de temas de gestura de la calidad por diseño, por decirlo de alguna manera, no es una adopción tardía que hacen, sino es parte ya de su estrategia de negocios. ¿Cómo nos podrías comentar sobre esta diferenciación en el punto de vista de, desde una empresa no global y ahora con una empresa global? Sí, fíjate, creo que es parte del proceso que tiene que recorrer todo nuevo producto o nueva compañía desde lo nacional hacia lo internacional.
Cuando eres una pequeña o mediana industria, buscas el desafío de encajar, ¿cierto? Entonces, para encajar, cuando tú desarrollas un producto, ¿qué me pide el cliente? Entonces, el cliente, el mercado, ya tiene unas reglas establecidas, fijadas o por industrias globales o porque la circunstancia de país o de mercado se las pidió. Entonces, ¿qué tengo que cumplir? Ya, ahí ya estás buscando norma, con qué debo cumplir. Ya lo cumples, pero tu visión y tu desafío no se queda ahí y quieres entonces, no, yo quiero llevar un producto afuera del país. Entonces, ¿qué me piden afuera? Entonces empiezas a explorar qué son, de pronto empiezas por tratados, a qué países tengo más beneficios de llevarlo, entonces, ¿qué me piden esos países? Se enfrenta que entonces ese país, no, allá sí tengo que hacer un certificado, porque si me voy a importarlo, tengo que certificar. De pronto puede ser un producto que aún en Colombia no tenga necesidad de certificados voluntarios, pero cuando ya quieres salir del país te enfrentas. Entonces, es toda una curva de aprendizaje. La verdad es que cuando una industria nacional comienza a explorar y a expandir ese mercado y a crecer, es cuando se empieza a enriquecer de todo lo que viene normativamente y a nivel regulatorio de afuera. Entonces, ya cuando tú vives, porque también lo viví desde la industria nacional cuando empecé, te enfrentaste a eso en la vida global corporativa de una multinacional, te enfrentas es a la estructura ya hecha, de curva de aprendizaje de muchos años de experiencia, ya madurada, en la que tienen hasta mapeado claramente qué cosas, dónde están más altas, dónde están más bajas, y definitivamente tienes una mayor facilidad de acceso a la información porque ya son compañías más maduras, han reconocido que debes tener tu biblioteca de normas, debes tener tu biblioteca de carpetica de todas las regulaciones, hacer los cruces de cuando quiero lanzar un producto, ¿qué debo hacer? Entonces, no es de menor valor el nivel que tiene una pyme o pequeña mediana empresa con su nivel de conocimiento y experiencia normativo porque tiene más cercanía con el mercado, es más íntima, le escucha otras necesidades al mercado distintas a lo que dice la norma, pero la multinacional obviamente trae ya el gran componente de que lecciones aprendidas que si no arrancas por ahí cumpliendo lo que atienden y dicen las normas o reglamentos, pues no vas a tener éxito, porque es lo mínimo, la Sí, base. claro, claro, claro. Claro. Entonces, eso es como lo veo, ¿no? La ventaja de la pequeña y mediana industria es que puede llegar a ser más adaptable también, Claro, aprender más rápido. claro. Eh, en el recorrido profesional que has tenido en la parte de, pues hoy estar en una empresa global, eh, por favor, si nos pudieras explicar cómo impacta a una empresa que intenta exportar a varios países el que un país tenga una regulación diferente. Y quizás cuando me refiero a diferente, podría decir no necesariamente alineada a estándares internacionales, que sale de esa lógica, qué es lo que representa, cuáles son los retos que representa para una empresa querer entrar a ese mercado. Es muy difícil porque primero no consigues una receta fácil a nivel de evaluación de la conformidad que te permita evaluar con base en ese criterio exacto, porque si es un desvío en límite o en temperatura o en tiempo de ensayo o en tolerancias, claramente se complica. Normalmente lo que uno espera es que fueran lo más armonizadas posible porque hecho en un lugar, evaluado en un lugar, aceptado en todos los países, ¿verdad? O en la mayoría de países armonizados bajo el mismo estándar. Pero cuando un país pone como su huella digital, aquí estoy yo, país X, y le quiero poner el criterio 5% más alto a lo que tiene, no sé, mi vecino, se está haciendo un mal a sí mismo.
¿Por qué? Porque primero no está fomentando a cumplir, está fomentando a incumplir. Puede llegar a fomentar el contrabando, porque su vecino que lo tiene más bajo trae los productos o los consumidores los traen, Ujú, ujú. prefiere cruzar la frontera y traerlos de allá que comprar algo que puede ser más costoso para cumplir lo que le piden a cualquier fabricante que quiera vender en ese país regulado de manera diferente. Entonces, esa es la dificultad. Precio, contrabando, porque entonces los consumidores se ven tentados a ir a buscar el de menor precio porque saben que el de allá no está regulado o con la misma, con una regla menos estricta. Y por ahí se empieza a deteriorar el asunto. Sí, Entonces es mucho más fácil cuando o todos tenemos la regla armonizada, que no hay chance de que se puedan ir a buscar posibles productos más baratos o contrabandear y que se estimule ese cumplimiento, que todos lo queramos cumplir, porque si se empiezan a desviar los mecanismos de cumplimiento, pues pueden llegar hasta tomar decisiones de desaparecer claro, claro. del mercado. Industria que normalmente venía presente en los mercados pueden decir la regla está muy complicada, más bien me salgo del mercado. Totalmente de acuerdo, Lina. Eh, Comentabas un momento sobre la diferencia entre una empresa que ya en su diseño de negocio trae incorporado el tema de cumplimiento con la infraestructura de la calidad, con aspectos de infraestructura de la calidad. En tu experiencia, ¿dónde dirías que está el mayor costo? ¿Cumplir o demostrar el cumplimiento? Depende del esquema que se haya implementado. La experiencia sí nos dice que demostrar el cumplimiento es más complejo, Ok, porque requiere un proceso y establecer lineamientos de muestreo para llegar, escoger el órgano de certificación, desarrollar las pruebas, pero finalmente a largo plazo se puede administrar para que no impacte en costos. Quienes no hayan tenido la experiencia sí pueden llegar a tener más altos costos al inicio, sobre todo cuando están empezando a indagar en el mercado y a tener el manejo de cómo cumplir y la infraestructura. La capacidad de laboratorios es muy importante, porque cuando tú cuentas con buena oferta ujú, y disponibilidad, los precios y la forma de acceder a la evaluación de la conformidad se nivela un poco y ok, eso ok. se autorregula, digamos, Sí, ya sí, sí, llega un sí. momento en que se autorregula, pero cumplir sin necesidad de certificados también cuesta, porque el hecho de que tú pongas en tu propia industria los controles, los laboratorios y los equipos humanos y técnicos para la control de la calidad también requiere un esfuerzo. Pero ese sí debe ser un proceso natural que para tener éxito cualquier compañía debe tener. Mientras que el otro, que es impuesto por los mecanismos de regulación de las agencias que en cada gobierno decidan poner, pues el arranque es el complicado. Entonces, sí, cuesta trabajo vender la idea en algunas ocasiones de que tenemos para poder operar en algún país, cumplir la regla y atender estos certificados, pero sin duda haciendo la tarea se logra tener un equilibrio a futuro para mantener la permanencia. Ok. Vamos a entrar al tema de evaluación de la conformidad. Tú nos has hablado de infraestructura, laboratorios, básicamente en este tema, pero ayúdanos a entender, por favor, eh, ¿por qué es tan valioso tener un certificado? ¿Por qué es tan valioso tener un certificado además de entidades reconocidas y con luego reconocidas, pues que han demostrado bajo ciertos lineamientos, bajo ciertos sistemas, un tema de capacidades técnicas y también un tema de confianza, de que los resultados que arrojan son confiables? ¿Para qué le sirve a una empresa ese certificado? ¿Cuál es el valor real detrás de ese certificado? Es, tienes toda tu cadena, desde proveedores que también pueden usar a tu marca y tu producto como mecanismo para promoverse. Entonces, Ok.
si soy proveedor de una industria certificada, entonces yo también hago parte de ese sello de confianza, Ujú, ¿no? ujú. Tú como industria le estás demostrando al público en general, a la ciudadanía y a tus usuarios y clientes que es una razón más por la que pueden elegir tus productos, ¿cierto? Sí. Todavía ahí estoy en el marco voluntario. No me estoy metiendo todavía en los certificados mandatorios. Ahora, cuando ya son certificados que demuestran la conformidad de reglamentación, ahí sí hay una área, es un tema legal, jurídico que tienes que sí o sí para poder operar en un país, tenerlo. Entonces, todo se justifica y se basa que para mí un diploma o un certificado representa el trabajo continuo y constante de una compañía en que quiere demostrarle a su mercado y al ciudadano y a sus clientes, proveedores y stakeholders que pueden confiar en el producto que está poniendo en el mercado. Para mí es traducción de confianza y es un indicio claro de calidad. Me gusta el concepto que acabas de introducir en la charla, confianza en el mercado. Creo que es fundamental. Al final de cuentas, particularmente para quienes nos dedicamos a temas de vigilancia de mercado, es nuestro concepto fundamental, pero creo que también es central en el ecosistema completo. Todo está gira en torno al tema de confianza en el mercado. ¿Cómo dirías tú también tu experiencia pues, en los varios países que están bajo tu responsabilidad en temas de normas, de cumplimiento, de regulación? ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre las actividades que le corresponde al ente regulador y las que les corresponde al sector privado? Puede ser la industria, puede ser evidentemente también la infraestructura de evaluación de la conformidad. ¿Cómo establecerías tú ese balance con base en lo que has visto en diferentes países que debieran actuar conjuntamente, Sí. verse más como aliados que como contrarios? ¿Cómo lo concebirías? Ya llevamos bastantes años con reglamentación técnica en diferentes países. Eh, Claramente la motivación inicial de una reglamentación técnica es velar por esos objetivos legítimos que el gobierno quiso tener para poner su reglamentación, pero a veces el impulso se le queda hasta escribirlo y ponerlo en marcha. Algunas veces la responsabilidad queda en manos de otro, la fiscalización y la vigilancia del mercado, que no es la misma entidad que escribe el reglamento técnico. Y creo que son contadas dos agencias a nivel de Latinoamérica que hacen las dos funciones. Okay. El resto son agencias o de energía o de medio ambiente, que también vale la pena hablar que ahí también hay aspectos medioambientales hoy que ya están regulados. Entonces, la Agencia de Energía y Medio Ambiente define sus reglas, pone en marcha su política, establece, pero aquí no tiene brazo para ni músculo económico, ni brazo personal, ni capacidad para salir y hacer, ver si lo que escribió lo están cumpliendo. Hay otras entidades que se dedican a esa labor, entonces para mí es vital la comunicación interinstitucional. Y no es solamente la industria con el regulador, que claramente tiene que haber una comunicación, porque como actores en el mercado somos responsables de decirle, oiga, no están haciendo la tarea bien hecha por acá, están por aquí abusando y no están cumpliendo con las normas, que como ciudadanos tenemos el derecho a la denuncia, ¿verdad? Pero se queda corto es la interacción con esos otros organismos de fiscalización y ahí es donde empieza un proceso paquidérmico, ¿no? Que tenemos todo un sistema que quisimos montar para que demostremos con un certificado que un producto que llega al mercado cumple, pero lamentablemente, y es una cultura difícil de aceptar, hay que reconocer que cuando son reglamentos bastante desafiantes, siempre estamos buscando cómo romperle la regla. Entonces, se queda corta la vigilancia. Pues, al no tener esa interinstitucionalidad engranada, Sí. comunicada, que hagan que todos esos lazos se activen, va a ser difícil que solamente le pongamos interés a cumplir
Y pues por eso es que dejamos de creer en que los reglamentos sirven y que las normas sirven. Cuando estamos en el marco voluntario y todos queremos cumplir voluntariamente, perfecto. Sí, sí, sí. Son más efectivas que las mismas cuando tenemos reglamentos. Cuando tenemos reglamentos, no sé, será latinoamericano, no sé. Es como un gen que nos lleva a pensar cómo hago para llegar, pero en la raya, o sea, Sí, sí. en la lineecita de la tolerancia mínima, en la lineecita de la etiquetada mínimo, o sea, decir lo que me dice el reglamento, hacer la caja como dice el marcado que me lo pide, pero ¿será que sí lo cumple? Sí, sí, sí. Entonces, porque paso inspección, paso aduanas, pero ¿será que sí cumple? Esas son las inquietudes y las interrogantes que creo que es el siguiente paso de empezar a tener acciones más de integrar esas instituciones en vigilar el mercado correcto. Ok, ok. Lina, vamos a platicar sobre nuestros países. Eh, Me gustaría que nos ayudaras con una breve explicación de cómo se dio esta evolución del sistema de infraestructura de calidad en Colombia, cómo de ahí pasamos a, cómo ves hoy la cultura del cumplimiento en Colombia y esta simbiosis de industria, regulación, entidades regulatorias. Todo esto como parte del ecosistema en Colombia, pues para comprender cómo evolucionó ahí y después te haré unas preguntas sobre México, cómo es percibido. Pero ahorita vamos con eso. Yo me enfocaría pensándolo para el sector eléctrico, Sí, porque hay otros sectores que sí realmente tienen más dinámica y mejor indicadores tal vez ok. de vigilancia y de correcta aplicación de reglamentos y ha tenido mucho que ver la función de las asociaciones de industria apoyando justamente en la creación de reglamentos, pero también acompañando el proceso de la puesta en marcha de los reglamentos para cuidar de esos vacíos, ¿no? Entonces, si vieras en el sector eléctrico lo que ha sucedido es que llevamos ya casi 15 años con reglamentaciones que hacen que productos, instalaciones y personas deban cumplir ciertos requisitos. Entonces, durante la curva de aprendizaje, porque viví las dos épocas, la de la reglamentación de hace 15 años y ahorita la que se está renovando, hay una curva de aprendizaje y es los cambios. Entonces, si acompañamos bien esos cambios de entrada, se facilitará la correcta implementación. Pero de ninguna manera podemos dejar de cuidar la integración de toda la infraestructura, la calidad. Entonces, la evaluación de la conformidad es clave porque es la que primero como herramienta permite demostrar el cumplimiento, seguido después de que si se obliga a que para importar tienes que demostrar esto, ya las aduanas comienzan a ser un jugador importante para articular que el control correcto en los subpartidas arancelarias se empiece a fluir, pero ya luego es las llegadas continuas de un certificado que tiene validez de 3 años, que los lotes que llegan posteriormente sí vayan a tener la correcta atención de los requisitos como la primera vez, que no haya sido una golden sample la que se certificó y que entonces luego tus lotes posteriores no Claro, cumplen. claro, claro. Entonces ahí es donde se articula la otra opinión que es el organismo de fiscalización y de verificación del mercado, que ahí es donde tenemos que guiarlos, ¿no? Porque ellos salen con su rifle a la jungla, que es el mercado, pero no saben a qué apuntarle. Entonces, ahí es donde está la industria. Ahí es donde justamente las asociaciones y las entidades que pueden estar monitoreando el mercado le deben retroalimentar a esas autoridades que apunten donde tienen que ajustar la mira para ir a fiscalizar. Okay, Entonces, okay. en la infraestructura de la calidad tenemos, y obviamente para la evaluación de la conformidad hay otro actor muy importante que son los acreditadores, que básicamente también velan porque el engranaje y todos los procesos se hagan de la misma manera en cada organismo de la evaluación de la conformidad, pero
sin duda el olfato de la industria debería estar por ahí con un piñoncito al lado, que es el que se encarga de retroalimentar en cada una de las etapas para ajustar, ¿no? Es como ese mecánico que va Sí, 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 sí. y mejora el apriete en el piñón para que todo se empiece a funcionar. Claro, Entonces, no podemos desligar a la industria de la infraestructura de la calidad. claro, claro. Mm. Totalmente de acuerdo, Lina. México. Entre las responsabilidades que tienes, bueno, también ves temas de México, con México. Me gustaría saber, pues, una persona con tu bagaje en este sector, ¿cómo es que se percibe México desde el punto de vista de infraestructura de calidad desde fuera? Fortalezas, retos, ¿cómo lo ves tú, por favor? Para mí México, y lo hablo desde la época en que comencé con actividades de auditoría y certificación, México en Colombia era el referente principal, siempre. O sea, fue de los organismos y entidades que comenzaron a construir con mucha solidez la infraestructura de la calidad y se volvió ejemplo y modelo a seguir. Entonces, durante muchos años, muchos documentos que yo leí en Colombia eran basados en NOMS o basados en NMX, Ok. porque no contábamos todavía con traducciones de algún documento internacional Ujú. aún en Colombia. Entonces usábamos los Ok, documentos que ya ok. estaban hechos en México. Y bueno, por ahí otras traducciones que tal vez de Europa venían por España, que también al tenerlas en uso en España, pues, pero México era muy buena fuente de referencia de información. Entonces, si tú me permites ahora, después de estos años transcurridos y qué referente puedo dar de México o cómo puedo hablar de México en este momento, creo que tiene una gran fortaleza en la conciencia que tienen la creación de las normas, o sea, la conciencia que tiene el país en que las normas son necesarias, los ciudadanos y el público en general reconoce porque el posicionamiento del logo NOM, por ejemplo, es muy marcado Sí, en el país. O sea, compro, si tiene NOM lo compro, si no tiene el sello NOM, pues no entra. sí, Así es. Entonces, ya esa ideología es ganadora porque te hace respetar el proceso, que un ciudadano compre lo que cubre. sí, sí. Pero ya otros asuntos que son un poco más trascendentales y que es de pronto coyuntura de los últimos 4 años que hemos estado esperando que como los cambios que se plantearon a nivel de infraestructura de la calidad sucedan, que salimos de una ley federal de metrología y ahora estamos con una ley de infraestructura de la calidad que estamos esperando que acabe de pulirse con el Sí, sí, sí. reglamento, entonces sí estamos en pausa y se ha quedado un poquito atrasado los temas normativos frente a la tecnología. Entonces, hay mucha tecnología que pudiera estar llegando a México que por no tener hoy la correcta normativa o la aplicación correcta de estándares que la lleven a más arriba Sí, sí, todavía a sí, la sí. industria, hay un rezago. Ya. Y claramente hay muchos actores, muchos colegas que trabajamos y estamos esperanzados que todo ese trabajo técnico en las mesas de comités que estamos desarrollando se vea reflejado en la publicación de los estándares que estamos necesitando para la industria en México. Ok, ok. Pero cuando tengamos, ya el ecosistema está, porque la infraestructura de la calidad la tiene el organismo de acreditación, de evaluación de la conformidad, laboratorios, pero todos nos vamos a tener que actualizar cuando se surtan esas transiciones a los estándares que estamos esperando. Entonces, te puedo decir que es la paginita que no ha podido, como cuando uno hacía esos cuadernitos de Sí, muñequitos que dibujaba, es como la paginita que se quedó pegada y no ha ok, dejado correr la historia de ok. lo que viene, porque sin las normas no vamos a poner a andar lo demás. Claro. No vamos a poner a andar a los laboratorios, actualizar los procedimientos de prueba,
la acreditación, expertos técnicos van a tener que renovar sus conocimientos para generar la confianza de los organismos cuando los acreditan, en fin, entonces volvemos al origen que son las normas y ahí es un gran paso que tiene que dar México. Confiemos que este año sea el año que la podamos tener. Claro que sí, seguramente. Muchas gracias, estimada Lina. Pues Lina, eres de las personas que tiene la posibilidad de estar en permanente participación en organismos internacionales o de otros países. Eso te da una visión, pues, algo más alta que solo lo local. ¿Qué nos puedes platicar de hacia dónde va la infraestructura de la calidad? Es decir, ¿qué podemos decir del futuro de la infraestructura de la calidad? Se oyen de algunos conceptos que por lo menos a México los escuchamos, pero suenan todavía muy o académicos o de repente incluso ciencia ficción. Escuchamos del famoso pasaporte digital que traen los europeos. Estamos hablando pues de la incorporación de la inteligencia artificial, no solo en la ciencia, sino también en el tema de infraestructura de la calidad. Hablamos de las normas SMART o de los sistemas, las plataformas SMART para los temas de normas. ¿Cuál dirías tú que son esos temas hacia el futuro, o quizás no hacia el futuro, que los países más desarrollados hoy ya están tratando y que desgraciadamente por una u otra razón nuestros países no terminan todavía de involucrarse mucho más activamente en ellos? Bueno, son paradigmas, ¿no? Son paradigmas porque también las condiciones en que las tecnologías nos han venido acompañando en el desarrollo de la infraestructura de la calidad han disparado una serie de herramientas nuevas, atestiguamiento remoto de ensayos, no tienes que estar como auditor presente mirando con tus sentidos, ojo, olfato, oído, sino que puedes estar haciéndolo de forma remota. Okay. Muestreos de origen, datos que pueden estar almacenados masivamente desde la producción, digamos, control desde la producción y que se puedan llegar a transmitir y, como bien decías, ser pasaporte digital para darle confianza y transparencia a cualquier usuario de los productos. Entonces, que puede ser un desafío para Latinoamérica en general, sí, porque no estamos acostumbrados a romper, estamos más acostumbrados a romper la piedra que a hacer el avioncito con el papel, ¿no? Europa y China y todos Estados Unidos van mucho más adelante que nosotros, pero como todo, va a ser una ola que nos va a lograr cobijar y nos vamos a montar en la tabla y vamos a poder asumir ese reto. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Entender qué inversión se necesita, porque si tú das las inversiones que puedan llegar a tener estos controles adicionales o estas herramientas de tecnología adicionales, pues los vamos a terminar pagando en el proceso. Y en el proceso quiere decir que finalmente el valor del producto que concluye toda la cadena con el resultado de la implementación de esas herramientas, pues va a tener que darse. Entonces, hay países en los que todavía sus recursos, sus personas y su población no está en capacidad todavía de comprar cierto nivel de productos. Yeah. Por ejemplo, productos muy eficientes pueden estar hoy en Europa, pero tú no los puedes atraer a América Latina porque simplemente no tienen la capacidad de acceso económico para comprarse. Aunque un gobierno estaría feliz porque estuviera ese producto en el mercado, hay que reconocer que todavía hay limitaciones económicas en la población para adquirirlos, ¿no? Entonces yo creo que se va a ir dando en la medida en que puedan evolucionarse en las prácticas masivamente y que cuando se masifiquen algunas prácticas poco a poco se vayan trayendo y que se permeen como tranquilamente en el valor de los productos, porque si quisiéramos implementarlas todas sería muy, muy difícil para la población llegar a cubrirla, porque el gobierno no lo va a subsidiar. Sí. Entonces tendríamos que entrar a mirar por dónde empezar. Claro.
Lina, ha sido realmente enriquecedora esta charla contigo. Pues nos has dado una serie de mensajes, una serie de ideas bastante interesantes desde una perspectiva diferente a lo que acá en México estamos tradicionalmente acostumbrados a decir, a pensar o a escuchar. Y me gustaría ir cerrando particularmente con un mensaje partiendo de la primera parte de lo que charlábamos. ¿Cómo fue tu evolución desde la Lina que hacía sus estudios profesionales hasta la Lina que vemos el día de hoy? Y aquí lo que te pediría es un mensaje hacia los jóvenes. Un joven que está pensando qué estudiar, o ya una persona que está estudiando ingeniería o alguna otra carrera que eventualmente puede estar vinculada a temas de infraestructura de la calidad. ¿Cómo le invitarías? ¿Cómo le echarías porras para que se anime y que le entre a estos temas que son tan apasionantes para personas como tú, para personas como yo? Bueno, yo que le diría a un joven que quiera apasionarse por este mundo de la evaluación de la conformidad, yo le diría que nunca dejara de, si nunca fue inquieto, dejó de ser inquieto cuando fue niño, es un potencial candidato de estar en el proceso de evaluación de la conformidad, en la infraestructura de la calidad. ¿Por qué lo digo? Porque somos como investigadores privados, Okay. ¿sí? Entonces siempre estamos velando y cuidando porque las cosas funcionen de la manera como está planteado técnicamente, correctamente y con su debido sustento. Son muchos años de cambiar de versiones normativas. La IEC tiene muchísimos años llevando expertos técnicos a una mesa a ponerse de acuerdo para que luego nosotros como jóvenes podamos tener la oportunidad de aprender de ellos con las normas técnicas y aportar con su aplicación mediante la búsqueda de que la industria en general crezca por el aprendizaje de esas normas. Entonces, si fueron inquietos de chicos, van a poder tener mucho de dónde aportar y aplicar en esta industria. Porque aquí necesitamos, son jóvenes que quieran cuestionar que las cosas se estén haciendo bien, aprender para que las normas que hoy para una tecnología que está existente en el mercado, si evolucionan y desarrollan los componentes y materiales, las podamos llevar a otro nivel. Y sin duda, ese talento solo está en las mentes nuevas que quieran empezar a desarrollar. Claro. Entonces, jóvenes, niñas, niños de todas las generaciones, no duden que el sector eléctrico tiene unos desafíos muy importantes, sobre todo porque tenemos la capacidad de poder revertir un poco todas las cosas que han sucedido globalmente con el cambio climático y los desafíos que tenemos hoy de recuperar un poco nuestro mundo a como nuestro ecosistema como veníamos unas décadas atrás. Y ese compromiso el sector eléctrico lo tiene muy marcado, buscando a cambiar y transicionar del origen de sus generación eléctrica a fuentes renovables. Así que eh, ¿qué más les puedo decir? Inquiétense, no paren de dejar de explorar y la industria es el camino. El sector eléctrico creo que tiene mucha responsabilidad en este juego que tenemos para revertir los efectos que hemos causado por tanto proceso industrial y tantas actividades humanas en este planeta. Así que creo que ese es mi mensaje y qué bueno que más Young Professionals se sumen a la elaboración de normas, Claro. a la evaluación de la conformidad y bueno, y vigilancia del mercado. Sí. Lina, muchísimas gracias. Lina Pulgarín nos ha dejado un concepto fundamental: confianza en el mercado. Eso es lo que nos da la infraestructura de la calidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Recuerden, todo sucede acá entre nos.